Primera de Corintios, el capítulo 9. ¿Sabe que esta iglesia en Corinto, por supuesto, existe hasta el día de hoy, pero en ese tiempo el que se escribió esta carta era uno de los puertos más importantes en Grecia. Era un lugar de mucho comercio, grandes negocios, y fue aquí en esta ciudad de Corinto donde se conoció lo que hoy se llaman las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos. Esto se hace cada 4 años, pero en aquel tiempo habían otros eventos de atletismo que se llamaban los ismos, y eso se hacía cada 2 años y eran competencias sumamente importantes. De modo que esta ciudad de Corinto, todo el mundo sabía sobre deporte, toda clase de deporte, como habla aquí en este capítulo 9, de la lucha, del boxeo, del atletismo, todo eso le era muy familiar a los corintios. Y Pablo, usando el deporte, le marcó grandes lecciones para los hermanos de esa congregación. Aquí en 1 de Corintios, el capítulo 9, verso 24, dice Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y de eso vamos a hablar en esta reunión. Correr de tal manera que obtengáis el premio. También quiero leer el verso 27. Dice Pablo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta palabra eliminado significa dado por malo, algo que no puede ser utilizado. Pero aquí él está presentando a la vida cristiana como una carrera. Y cada cristiano tiene que estar involucrado en esta carrera. Es una carrera que tiene muchos obstáculos, es una carrera que tiene muchos impedimentos, muchos estorbos del diablo, pero no obstante hay que anular las excusas y seguir adelante, corriendo de tal manera, dice, que obtengáis el premio. El diablo, como nuestro enemigo, siempre él nos ataca. Y siempre lo hace con furia. El diablo no es cariñoso, el diablo no es mimoso, el diablo siempre anda con furia y él busca atacar a los cristianos de ese modo. El diablo tiene mucha astucia, mucha artimaña. Lo que él quiere que nosotros abandonemos la carrera. Pero Pablo nos anima y nos dice: ustedes tienen que correr de tal manera que obtengáis el premio. Ahora, no solamente el diablo es un gran enemigo nuestro, también todos tenemos un enemigo interno. El enemigo interior nuestro es poderoso también. A veces se manifiesta a modo de aburrimiento, a veces se manifiesta a través del desaliento, de la pereza. Y ese enemigo está dentro nuestro, ese enemigo convive con nosotros. Y es más, a veces nosotros lo complacemos y nos volvemos perezosos, nos volvemos ociosos, nos volvemos vagos y no nos preparamos para la carrera que es la vida cristiana. Entonces todas las culpas le echamos al diablo, pero muchas de las culpas de nuestros fracasos espirituales las tenemos nosotros, porque le complacemos a nuestro enemigo interno. Y entonces Pablo apunta con estas palabras y dice: corred de tal manera, dice él, que obtengáis el premio. Pero para eso se necesita de grandes esfuerzos, para eso se necesita de grandes sacrificios. Y esas virtudes hoy no se ven casi en el cristianismo. La gente no está decidida a hacer grandes esfuerzos, no está decidida a hacer grandes sacrificios. Y entonces la gente pierde muy fácil la motivación. Tengo mucho trabajo, tengo mucho estudio, tengo muchos asuntos familiares que atender, estoy herido en mi vida sentimental, y etcétera, etcétera. Y cualquier cosa dicen para no hacer sacrificio. Pero Pablo dice
Dice, no sea cosa que habiendo sido heraldo para otros, venga yo a ser eliminado. No sea cosa que algunos de esos vicios personales, como la pereza, como el desánimo, como todo lo que hemos nombrado, termine anulándome a mí en la carrera que es la vida cristiana. Y de ese modo nunca voy a llegar al podio, nunca voy a convivir con los victoriosos. Voy a estar de parte de los cristianos debilitados, de los santos desnutridos que andan en las iglesias bautistas. Hay una anemia espiritual, hermano, una debilidad espiritual escandalosa en las congregaciones. Bien está marcado en la Biblia que previo a la venida del Señor iba a haber tiempo de apostasía, de desviación de la verdad. Y esto lo estamos viendo por todos lados, por todos lados. Por eso tenemos que ponerle atención, dice Pablo, no sea cosa que habiendo sido heraldo para otro. Un heraldo era un comunicador de la verdad del Evangelio, era un comunicador de las verdades del Rey. Después de haber hablado por largo tiempo acerca de Cristo, no sea cosa que me quede al margen de la carrera. Hay algunos dicen, he nadado tanto y me ahogué en la orilla. Y hoy hay muchos cristianos así, que han caminado con el Señor largo tiempo en fidelidad, en obediencia, han sido fructíferos en sus ministerios, pero ahora se quedaron paralizados, congelados. Y Pablo dice, hay un mensaje para esa clase de cristianos. Dice, tienen que correr la carrera de tal modo que obtengáis el premio. El cristiano tiene que tener una sola consigna, ganar o ganar. El cristiano tiene que tener una mente triunfante, una mente victoriosa. Y algunos dicen, ¿dónde puedo obtener esa clase de mente? Al lado de la palabra de Dios. Caminando con Cristo, aprendiendo con Cristo, vamos a aprender un cristianismo victorioso. Aprendiendo con Cristo vamos a nosotros ver cómo se obtiene el podio en esta carrera que es la vida cristiana. Quiero sacarlos un momento de aquí y llevarlos a un pasaje muy conocido por nosotros en 2 de Timoteo capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 2. Y allí leemos los versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, los versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay tres grandes cosas que aprendemos aquí acerca del soldado y que tenemos que tener en cuenta para esta carrera que es la vida cristiana, que hay que aprender a sufrir penalidades. Hay que resistir las penalidades. La vida cristiana no es allí una alfombra preparada para que desfilemos cómodamente. La vida cristiana, como dije al principio, está llena de obstáculos, está llena de cosas que el diablo pone en nuestro camino para arruinar nuestra vida de servicio. Pero nosotros, como un soldado se entrena, se prepara, un soldado es disciplinado, el soldado aprende a padecer limitaciones, dice, sufre penalidades, pero sigue adelante. Sufre penalidades, pero cumple tu servicio. Sufre penalidades, pero llega al podio de los victoriosos. La segunda cosa que dice aquí acerca del soldado, dice que no te enredes en los negocios de la vida. No se meta en la telaraña del mundo. No deje que el mundo lo tenga maniatado, atado, que usted pierde su libertad, el gozo, el deseo de servir al Señor y está allí siendo atado por el diablo, encadenado al diablo. El que va a ser un soldado no puede enredarse en los asuntos de la vida, no puede meterse en la mundanalidad, en la vida civil. Tiene que comportarse como un buen soldado de Jesucristo. Se preparó para el servicio, tiene su uniforme cristiano, su vestimenta cristiano, tiene al capitán de nuestra fe que es el Señor. Compórtese, sufra penalidades, no se enrede en los negocios de la vida, no ceda terreno a la mundanalidad, párese firme, camine firme como un soldado. Y la tercera cosa que dice aquí este pasaje, dice, no decepciones al que te tomó por soldado. Dice que
No se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cristo nos salvó, Él nos puso en sus filas. Somos soldados de Jesús, no lo decepcione. Porque con Él no corren las excusas que nosotros acostumbramos a presentar en las congregaciones. Es que yo estaba resfriado, es que se me hinchó el dedo gordo del pie, me agarró un dolor de muela, me atacó un dolor de oído, no encontré, fui a la peluquería, había mucha gente, no pude llegar a la reunión y qué sé yo cuántas cosas. Entonces el buen soldado no pone excusas, no decepciona al Señor. El buen soldado nunca le pone una excusa al Señor, porque el Señor va a decir, pero yo fui a la cruz, yo derramé mi sangre, yo sufrí, yo morí por ti. Frente a Él se nos acaban todas las excusas. Frente al predicador, frente a los hermanos, ponemos ahí argumentos, la pintamos, como se dice en Bolivia, la charlamos un poquito, pero al Señor no podemos hacer eso. Porque sus sacrificios fueron enormes. Y nuestro manual de excusa no sirve para nada delante de Él. Por lo tanto, no pongamos excusa y tenemos que esforzar. Es eso lo que se espera de un buen cristiano en esta carrera, esforzar. Yo pensaba en esta tarde, en una reunión celestial o en una reunión eterna. Imagínese que allí en la eternidad, en esos cielos nuevos y tierras nuevas que habla la Biblia, y nos encontramos con algunas de las personas de la Biblia. Si estuviéramos nosotros ahí y de pronto hay una conversación de un grupo de personas y el que tiene la palabra es Elías. Yo pensaba en eso en esta tarde. Y Elías se pone a contar allí diciendo, yo un día estaba ahí con Eliseo y de pronto se me apareció un carro de fuego. Aquello fue un impacto a los ojos tremendo, quedé conmovido. Y de pronto ese carro tenía caballos de fuego y había un torbellino y me subió y me fui al cielo. Y nosotros todos escuchando, ya lo hemos leído eso en la Biblia, pero escucharlo a Elías contar lo que sintió, lo que vivió, esa experiencia tremenda después de haber tenido una vida de servicio, de haber predicado la palabra de Dios, de haber enfrentado la apostasía, de haber terminado con los falsos profetas, los de Baal y todos aquellos. Y aquel varón de fuego está ahí hablando, contando esa experiencia maravillosa. Ya no la estamos leyendo, lo estamos escuchando en primera persona a él, diciendo que eso fue grandioso después de su carrera, después de su vida de servicio en la tierra. Eso llegó al punto final y apareció el carro de fuego y caballo de fuego y el torbellino y se fue con Dios. En esa reunión imaginaria, suponga que después del día el que toma la palabra es Enoc. Y que no nos diga a nosotros, yo sí viví tiempos difíciles. Yo viví tiempos donde la gente inclinaba su corazón al pecado y la práctica de la inmoralidad era moneda corriente. Eran días de inmundicia, eran días de inmoralidad, eran días de donde la gente se olvidó de Dios, pero yo tomé una decisión, dice, no, yo caminé con Dios. La gente estaba desviada en el mundo, se inclinaron a vivir en las tinieblas, pero yo anduve en luz caminando con Dios. Y Enoc empieza a contarnos su experiencia y nos explica por qué se escribió Hebreos 11:5, donde dice la Biblia que no fue traspuesto para no ver muerte. Y Enoc dice, aquella experiencia fue tremendo. Yo caminaba con Dios, pero un día de pronto algo sucedió y me aparecí en el cielo. Dios me llevó, fue algo maravilloso. Y termina Enoc y nosotros ahí animados. Y toma la palabra un hombre y dice, yo soy Felipe, el evangelista. Yo todo eso pensaba hoy. Y Felipe dice, yo estaba en una reunión multitudinaria. Aquello parecía una reunión celestial en la tierra. Más de 1 millón de personas se habían reunido en el templo de Jerusalén, en los alrededores, judíos que venían de todos lados. Había debates sobre teología en las esquinas. Había prédicas en los lugares, se escuchaban los salmos y grandes cánticos y grandes voces. Aquello era un clima maravilloso. Y Felipe dice, de pronto el Espíritu Santo me tomó y me llevó al desierto. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, acércate a ese carro.
Y dice él que él obedeció al Espíritu, fue llevado por el Espíritu, obedeció al Espíritu. Y en ese carro había un hombre que era eunuco. Y él le predicó la palabra de Dios en el Espíritu. Obedeció al Espíritu, fue llevado por el Espíritu, predicó en el Espíritu. Le preguntó a aquel hombre que iba en el carro, ¿entiendes lo que lees? Y dice, no, yo no sé de qué habla este texto. Si está hablando del profeta o de quién está hablando. Y era sobre Isaías 53, cuando habló que Jesús fue llevado como cordero al matadero y partió de aquella escritura y le predicó el Evangelio. Y el eunuco creyó en Jesús como su Salvador. Y de pronto el eunuco le dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe empieza a contarlo, dice, era tremendo, había que ver el rostro de ese hombre. Cuando lo vean por ahí, pregúntenle en qué sintió cuando puso su fe en Cristo, cuando descendimos juntos al agua, cuando lo bauticé. Y quizás Felipe diga, y de paso pregúntenle en qué sintió, porque de pronto dice, Hechos 8, 39 y 40, dice, el Espíritu del Señor me tomó y apareció en Azoto predicando. O sea que lo sacó de delante, desapareció. Elías se fue en carro de fuego. Imagínense, hermano, que estemos ahí escuchando todas esas conversaciones. Enoc fue llevado, fue traspuesto para no ver muerte. Felipe desapareció delante de los ojos del eunuco y apareció predicando en Azoto, y de ahí hizo un largo camino predicando hasta Cesarea. Qué lindo estar en el cielo, ¿no? Escuchando a todos esos hombres contándonos todas esas experiencias. Y yo estaba muy entusiasmado hoy e imaginaba muchas anécdotas. Imaginé también a David, y David contándonos, dice, yo fui para llevarle la comida a mis hermanos y la vestimenta, y de pronto apareció aquel gigante que insultaba al pueblo de Dios. Yo no podía tolerar eso. Yo me ofrecí para ir a la batalla, y muchos, recuerdo, dice David, muchos me decían, tú eres muchacho y eres hombre de guerra, no podrás hacer nada. Y David nos empieza a dar detalles, dice, pero yo estaba entusiasmado, yo tenía la fe en Dios y sabía que con el poder de Dios podía derrumbar a ese gigante. Y después me entero que se llamaba Goliat, pero no tenía miedo porque Dios estaba conmigo. Y mire, y David que nos empieza a contar todo. Y que nos empieza a decir paso por paso, y ahí encontré una piedrita, y más allá encontré otra piedra, y que nos dé todos esos detalles que nosotros los imaginamos, pero que Él nos cuente cómo vivió y cómo fue al enfrentamiento de ese gran adversario. David diciendo, yo estaba sirviendo al Señor, yo estaba con un corazón comprometido con Dios, yo estaba corriendo mi carrera en la tierra, y no me iba a frenar ese grandulón, yo iba a ir al frente. Ese era el obstáculo en mi vida de fe, pero yo no me iba a parar, yo iba a ir al ataque, yo iba a ir al frente. Y de pronto se toma la palabra Daniel, y dice, a mí me gustaría contarles algo acerca del día que estuve en el foso de los leones. Y nosotros nos miramos uno a otro y decimos, yo no leí eso en la Biblia, pero escuchémonos cómo fue todo eso. Y que Él nos cuente paso a paso qué sintió y cómo vio esos leones y qué pensaba Él. Cómo la fe lo sostuvo y cómo Dios cerró la boca de los leones. Daniel, cuéntanos, danos esos detalles. Yo lo leí en la Biblia, pero quiero ver cómo fue esa parte de tu carrera en el servicio a Dios. ¿Dudaste en tu fe? ¿Qué pasó, Daniel? Cuéntanos. Y Daniel nos cuenta todo lo que vivió allí. Y después más allá, tres muchachos, dice, nosotros queremos contar lo que vivimos en el horno de fuego. Nosotros servimos a Dios, estábamos en la carrera de servicio. Nosotros teníamos la fe firme, teníamos una fe fuerte, y allí en aquellos días Nabucodonosor quiso inclinar nuestro corazón a los ídolos y nosotros les resistimos, fuimos amenazados con ser tirados del horno de fuego y finalmente nos tiraron. Pero de allí nos sacó el Señor. ¿Se imagina usted escuchando todas esas historias en el cielo? De gente cómo sirvió a Dios, de gente cómo corrió la carrera, de cómo se volvieron victoriosos, y de pronto algunas de estas personas mira al mundo de la Iglesia Bautista Maranata y dice, ¿y usted cómo fue su carrera? A mí me preguntan, ¿cómo fue su carrera? Ah, bueno, mire, yo un día estaba chateando en el celular, como 3 horas llevaba. Ya había revisado mi Facebook y había entrado a la página del Instagram y estaba allí chateando con unos amigos, y de pronto escuché que sonó una trompeta y me estoy trepado en una nube frente a frente con Jesús, mi Salvador.
ya sabemos que fue algo maravilloso, pero ¿cómo fue tu carrera? ¿Cómo fue tu vida de servicio en la tierra? Bueno, mire, fue difícil. Realmente no iba mucho a la iglesia. Realmente sufría horrores al leer la Biblia. La oración no era a lo que yo estaba acostumbrado. Daba poco y nada de testimonio acerca de la obra de Jesucristo. Porque yo era de la iglesia bautista Maranatha, todos los hermanos eran media pila y no estaban bien metidos en cosas. Y no tiene nada para contar de su carrera. No hay ningún hecho importante, impactante en su carrera. Y tendría que pensar. Yo creo que mucha gente de nuestra iglesia va a dar esa clase de testimonio. Yo tendría que pensar, a ver qué cosa importante hubo, cómo. Y porque hemos tenido una vida con tropiezos, caímos y no nos levantamos. En la vida cristiana no andábamos victoriosos caminando con Cristo, andábamos como arrastrándonos, llenos de perezas, infectados nosotros, hermanos, de frialdad espiritual. Si estuviéramos en esa reunión celestial contando los testimonios, quizás no tengamos ninguna victoria para contar, porque no hemos andado bien la carrera. Dice ahí, hermanos, en 2 de Timoteo 2 y verso 5, dice, pero el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ese pasaje nos desafía a nosotros. Dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Quiere decir que esta carrera de la vida cristiana tenemos que correrla bajo las reglas de Dios, con los principios de la palabra de Dios. No se puede alterar el reglamento, no lo puedo cambiar a mi antojo. Si la Biblia dice que yo tengo que congregarme, lo tengo que hacer. Si la Biblia dice que yo tengo que leer la Biblia, tengo que leer. Si tengo que orar, lo debo hacer. Si tengo que tener comunión con mis hermanos, lo tengo que hacer. No puedo alterar el reglamento. Tengo que correr la carrera bajo estos principios. Dice que aquel hermano que es un atleta, dice el verso 5, no es coronado. Significa que hay mucha gente que se va a quedar sin recompensa, se va a quedar sin su premio. Realmente van a estar frente al Señor y no van a tener recompensa porque no han tenido victoria en esta carrera que es la vida cristiana. Pero Pablo nos dijo, corred de tal manera que obtengáis el premio. Yo creo que Pablo nos animaría si estuviera en este culto y dirían, hermanos, no sean flojos, no sean debiluchos, no sean inconstantes, corran, pónganle gana a la cosa, corred de tal manera que obtengáis el premio. Esta semana hubo un escándalo aquí en el fútbol y resulta que hay un equipo, el lunes tiene que jugar la final para subir a primera división, pero contra el equipo que jugaron parece que había varios que fueron para atrás, se dice en el fútbol, o sea que corrieron aquí unos billetes y los dejaron triunfar a los otros. El otro equipo que estaba en la competencia dice, pero ¿cómo? Dice, estos dejaron el alma contra nosotros, nos empataron, no nos dejaron obtener la victoria, se mataron, parecía debido a muerte y ahora apenas caminaban, se arrastraban en la cancha. Y esto parece que va a ser un escándalo porque algún billete corrió abajo de la mesa. Un cristiano no puede ir para atrás, un cristiano no puede ser sobornado por el diablo, hermano. No hay ningún billete que el diablo pueda darnos que nos tenga que detener. Nuestra meta es avanzar, nuestra meta es ir hacia adelante. Jesús espera que vayamos hacia adelante, que no negociemos con el diablo, que no negociemos con el pecado. Nosotros tenemos que ser fieles a Él, tenemos que alcanzar la victoria. Y Pablo nos anima y Pablo nos dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. ¿Cómo nos cuesta a los cristianos entender eso? Y ahí andamos en la vida cristiana. Ya tengo 41 años en el camino del Señor, vi muchos desertores en la fe. Vi varios que se acalambraron, que se quedaron caídos, vi varios arrastrándose por largo tiempo. Algunos recuperaron la vertical y siguieron adelante. Pero muchos se quedaron postrados, Y Pablo dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. Vamos que se puede, vamos que es posible. No estés en el grupo de los eliminados.
De esto mismo hablaba el escritor a los hebreos. Mire por favor, Hebreos capítulo 12. Hebreos el capítulo 12, versículo 1. Mire cómo decía el escritor allí, Hebreos el capítulo 12 y el versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otra vez, otro texto en la Biblia habla acerca de la vida cristiana como una carrera. El escritor dice que tenemos que correrla con paciencia. Esos futbolistas que fueron para atrás no pueden participar en esta carrera, porque esta carrera es hacia adelante. Dice él claramente, dice que nosotros tenemos que correr la carrera con paciencia que tenemos por delante. El cristiano no tiene reversa, el cristiano no puede ir hacia atrás, el cristiano siempre tiene que ir adelante, correr de tal manera que obtengáis el premio. Y ahora dice que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esto es lo que está hablando, que nosotros en nuestra vida toleramos muchas cosas que Dios no tolera. Es decir, que nosotros andamos muchas veces contaminados de pecado y nunca nos limpiamos. Y entonces Dios no puede usarnos si seguimos acumulando pecado y no estamos en buena comunión con Dios. Entonces nos movemos con dificultad en la carrera. Y el escritor dice, despojaos de todo peso, sáquese todos esos vicios, esos males que está cargando en su vida. Camine limpito delante de Dios, en santidad delante de Dios y dele para adelante, corra esa carrera. Y una cosa más va a agregar el escritor en el versículo 2, observe. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está la clave para llegar al podio, correr con los ojos puestos en Jesús. Esa es la motivación, esa es la meta, llegar a donde está Jesús, con los ojos puestos en Jesús. Mientras vamos por la carrera en esta vida, nuestra carrera cristiana, nos vamos preparando para el encuentro con el Señor Jesús. Dice la Biblia, ponga los ojos en Él, no los saque en Él. Aquel día allí sobre las aguas, cuando Pedro caminó, él estaba siguiendo el consejo del Señor, la mirada puesta en el Señor, y de pronto se puso a mirar esa tempestad que lo rodeaba y se comenzó a hundir. Lo mismo pasa con los cristianos, sacamos la mirada de Jesús y nos empezamos a hundir. Y la Biblia dice, hay que correr la carrera con los ojos puestos en Jesús. Vamos a un momento ahora a Hechos, capítulo 20. Este texto lo leí el domingo pasado en la prédica, pero quiero reparar en otra parte de ese texto. En Hechos el capítulo 20, versículo 24. Mire cómo dice la palabra de Dios. Hechos el capítulo 20 y el versículo 24. Así dice la palabra de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe, ¿qué cosa, hermano? Mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice que él no estima preciosa su vida porque él sabía que en el futuro cercano, inmediato, le esperaban cadenas, cárceles, azote y finalmente la muerte. Pero él dice, eso a mí no me va a detener, no me va a detener, yo no estimo mi vida como preciosa. Dice el apóstol Pablo en este texto, dice, lo que yo quiero es acabar mi carrera con gozo. No quiero terminar mi vida cristiana dando lástima. Yo quiero acabar mi carrera con gozo, cumpliendo con el ministerio que Jesús me encomendó. Mire, si hiciéramos ahora que están tan de moda y que se hacen tantas encuestas para tantas cosas, para encuestas para las elecciones, encuestas de aquí y de allá, si hiciéramos una encuesta, ¿cuántos cristianos están corriendo la carrera con gozo?
¿Y cómo se ve el gozo de su carrera? Si no aparece en los cultos, si no lee la Biblia, si no predica otro evangelio, si no está bien con Dios, ¿qué clase de gozo puede tener un cristiano así? ¿Qué clase de carrera está corriendo? Está en la carrera equivocada. Pablo dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Esa es una carrera que termina en victoria. El cristianismo de hoy anda ahí siempre mordiendo el polvo de la derrota, y Pablo dice, vamos, hay que ponerse de pie y correr la carrera de tal manera que obtengáis el premio. Es eso lo que hay que hacer. Y entonces dice que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Algunos dicen, yo recibí el ministerio de gran faltarín. ¿Cuál es ese? Le voy poco a los cultos. Soy un gran faltarín. Ese no es un ministerio. Una persona así que no crece, que no aprende de la palabra, que no tiene comunión con los hermanos, ese no puede correr ninguna carrera. Porque no tiene a otros que lo están acompañando, animando, alentando, anda ahí en la soledad. Y cuando una brasa se separa del fuego, se apaga rápidamente. Cuando alguien se aleja de la comunión en la iglesia local, esa es una víctima de Satanás, es un candidato seguro a caer en las manos del adversario que anda como un león rugiente. Y así es la cosa, hermano. Algunos pueden dibujarlo, no, pero yo, mire que por el sur yo escucho la prédica. Jesús nunca nos dijo que escucháramos prédicas por sur. Cuando nos obligaron a encerrarnos por el virus y que todas esas cosas, fue una alternativa, pero no una constante. Así que hay que ir a la iglesia local y estar con los hermanos y saludar a los hermanos y compartir con los hermanos, cantar junto con los hermanos, ofrendar junto con los hermanos, orar junto con los hermanos, escuchar la palabra de Dios junto con los hermanos, nada de zum. Amén. Ni de ninguna cosa de eso. Porque hay que estar en serio en la carrera. Hay que estar en serio, dice Pablo, con tal que acabe con gozo la carrera. Ahora, ¿qué carrera? ¿Cómo nos preparamos? ¿Saben que en el Antiguo Testamento Elías dio muestra de que él era un atleta de Dios y un gran atleta? Observe esto, busque un momento allí, 2 pasajes, 3 quizás y terminamos. En el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, el capítulo 18. Primera de Reyes, el capítulo 18. Por aquel tiempo Elías había enfrentado al rey Acab. Y Elías había dicho que no lloviera sobre la tierra, y por 3 años y medio no llovió. Y luego dijo que lloviera. Y allí en eso su siervo había ido a ver varias veces si aparecía alguna nube o algo, y primeras veces no veía nada, hasta que al final vio allá algo como si fuera un puño, como una manito. Y miren lo que pasó. Capítulo 18, verso 44. Primera de Reyes 18, verso 44. Dice, pero esto era el siervo de Elías, ¿no? Dice, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Y escuche esto, dice, el cual ciñó sus lomos, y ¿qué más hizo? Y corrió, como esos futbolistas, para atrás. No, corrió delante, porque él estaba bien en la carrera, no estaba desorientado, sabía bien en qué dirección tenía que ir. Esto es lo que pasó, hermano. Se estaban terminando 3 años y medio de sequía. 7ª vez fue el siervo y dice, ya estoy viendo que sube del mar una pequeña nube del tamaño de una mano. Y entonces y Elías preparó su carro con sus caballos y todo. Ese carro allí nos habla de poder, ese carro nos habla de agilidad, ese carro nos habla de velocidad con sus caballos. Y dicen que el varón de Dios estaba dispuesto a correr
a la par de ese carro, ir adelante del carro todavía, porque Elías era el atleta de Dios, él estaba en la carrera espiritual, él estaba en la carrera de la vida cristiana. Y entonces ese carro no lo atemorizó, esos caballos bien alimentados no lo atemorizaron, y dicen que él corrió delante del carro, pero antes dice que se unció su ropa, se ajustó el cinturón, se preparó, y dice, ahora vamos a correr, y se fue adelante. Ahí está el atleta de Dios. Nosotros también necesitamos, al igual que Elías, prepararnos, hermanos. Necesitamos estar preparados para esta carrera. Dice, ciñó sus lomos, se ajustó el cinturón, la vestimenta, todo se puso en posición y a correr delante de los caballos. No dice que iba atrás, iba adelante. Un gran atleta. Estaba allí, hermanos, Elías, en la carrera del Señor. Estamos en la carrera. Tenemos que asegurarnos que estamos en esa carrera. En la competencia, la alta competencia, asegurarnos que estamos en las grandes ligas espirituales, no estamos en las ligas del mundo, no estamos en el sector de las tinieblas. Nosotros, hermanos, el Señor nos dejó para que seamos luz del mundo. Amén. Hay algunos que se equivocaron y dijeron ser estrellas en la iglesia. A eso hay que corregirle las Biblias que leen, que son las estrellas en la iglesia, las figuritas. Pero el Señor no nos puso como estrella en la iglesia, nos puso como luz del mundo. No confundan el astro. No se confundan. Pero si usted no está en la carrera y el otro no está y el otro no está, esto va a ser un apagón general, hermano. Tenemos que estar en luz y tenemos que andar en luz porque somos hijos de luz y la Biblia lo afirma así. Y aquellos que están en la carrera, esos están bien iluminados con la luz de Cristo. Están bien metidos en la carrera. Elías corrió contra los carros y corrió contra los caballos. Pero en esa charla en el cielo, Elías no va a poder decir con orgullo, soy el único que dice, no, tranquilo, porque Jeremías también hizo eso. Observe, Jeremías capítulo 1. Y ahí vamos ya listos para aterrizar en el final casi, hermanos. Un poquito más, un par de versículos más y ya ahí terminamos. Mire Jeremías el capítulo 1. Mire cómo dice, este era un predicador que estaba ahí preocupado. Jeremías era un predicador que había algunas cosas que no se las podía explicar, le costaba entender. Y dice aquí, hermanos, la palabra de Dios. Y el libro de Jeremías, yo le dije capítulo 1, pero no es el capítulo 1. Bueno, el asunto, hermano, es que Jeremías, disculpe, él estaba preocupado por lo que estaba pasando, porque él veía a los pecadores, que todo le iba bien, que iban bien en su vida económica, que iban bien ellos allí en las cosas de la vida, iban saltando de éxito en éxito. Dice, sin embargo, él no tenía ninguna clase de frutos, no tenía frutos él, y eso lo tenía él preocupado. Y entonces Dios le dijo que él tenía que prepararse porque él tenía que correr contra caballo. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Dice Jeremías 12, verso 1. Dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. ¿Entiende lo que él estaba diciendo? Ahí los pecadores, ellos están bien, tan fenómenos los pecadores. Dice, a ellos les va bien. Dice, Dios, necesito yo una explicación porque yo predico la palabra. Se viene el cautiverio, nadie me escucha, no tengo discípulos, no tengo gente que siga en tu camino. Y mira, los pecadores van de éxito en éxito, se ríen de manera altanera, todo el pecado que practican y ningún castigo les llega. Entonces, Dios también veía esas cosas, pero le dice un momento a Jeremías. Y observe lo que le dice aquí, capítulo 12, verso 5. Escuche bien lo que dice Dios. Le dice, si corriste
con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Le dice Dios, si corriste con los de a pie y te cansaron. Dice, si solamente por ver los mundanos ya te desanimaste. Solamente por ver a los mundanos, su prosperidad económica, su prosperidad material, temporal y terrenal, eso te desanimó. Dice Dios, tú tienes que prepararte para correr contra caballos. Los de a pie, esa expresión de a pie está hablando de la mediocridad del estilo de vida del mundo. Y no pueden a mí los mediocres desalentarme. Yo estoy en la carrera. Yo estoy en la carrera, no estoy compitiendo con los mediocres, no estoy compitiendo con los mundanos, no estoy compitiendo con los que andan de a pie. Dice Dios, ¿cómo contenderás con los caballos? Tienes que prepararte para eso, con los caballos, y tienes que vencerlo. ¿Cómo lo hizo el profeta Elías? Corrió adelante del carro, corrió adelante de los caballos de acá. Y nosotros tenemos que prepararnos no para asistir un domingo a la iglesia, tenemos que prepararnos para correr la carrera de la vida cristiana. Y escuchando a Pablo esa expresión que es un eco a través de los siglos, y dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. Amén. Pero son caballos, relinchan, me impresionan. Corred de tal manera que obtengáis el premio. Pero son grandes, el caballo patea, el caballo muerde, corred de tal manera que obtengáis el premio. Amén. Hermanos, tenemos que eliminar la lista de peros delante de Dios y tenemos que correr esta carrera que tenemos delante. Algunos dicen, pero lo que pasa es que yo no puedo porque yo iba a una iglesia y me maltrataron. Yo iba a una iglesia y me difamaron. Yo iba a una iglesia y los hermanos no me saludaban. Yo iba a una iglesia y el culto nunca empezaba en hora. Yo iba a una iglesia y mire, estoy lleno de heridas, lleno de problemas, de conflictos, y usted empieza con... Y Dios dice, deje de ser quejoso, deje de ser llorón y prepárese para correr contra caballos. Esos son mis hijos, los que están en la verdadera carrera que es la vida cristiana. Esos están preparados aún para correr contra caballos. Escuche esto. Dice así, el Salmo 20, verso 7, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Qué tremendo ese texto, ¿no? Dice, estos confían en carros, aquellos confían en caballos, pero nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Porque yo estoy en la carrera que es la vida cristiana. Cristo es mi guía, Él es mi motivación. Cristo es el que me da la voz de aliento. Cristo es el que me empuja hacia la victoria. Nosotros en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo tendremos memoria. No nos olvidamos del Señor. Por eso vamos adelante, corriendo de tal manera para obtener el premio. Y ahora sí, hermano, bien rapidito para despertar nuestra memoria. Le dice Pablo a los Corintios, pero le dice en la segunda carta, le dice que todos nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Dice que todos seremos recompensados de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que nuestra recompensa depende de cómo nos comportamos en esta carrera que es la vida cristiana. Si hemos hecho cosas buenas aquel día en el tribunal de Cristo, seremos recompensados. La palabra tribunal, esto que estoy hablando de 2 Corintios 5:10, la palabra tribunal en el idioma griego es la palabra bimá. Y allí en Corinto, donde se desarrollaban todas esas competencias atléticas, en el lugar más alto del estadio, había una plataforma, a veces era de piedra, otras era de madera, y allí estaba el gobernador o estaba un ciudadano ilustre para premiar a los vencedores de la competencia. Y Pablo les habló de la carrera, y Pablo les habló de la recompensa, y Pablo les habló del tribunal de Cristo. Y ahora nos está usando esa figura para decirnos que un día todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando Cristo haga sonar la trompeta y nos lleve con Él al cielo, va a haber el desfile de uno por uno de los cristianos frente a su tribunal.
Es un tribunal que no es de castigo, es un tribunal que no es de juicio, es un tribunal que es de recompensa, de premiación, de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. En otras palabras, de acuerdo a cómo nos hemos comportado en la carrera que es la vida cristiana. Y allí estaremos. Y pensando en eso, volamos hasta Apocalipsis. 2 versículos leemos y ahí terminamos. Observe, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Usted sabe que ahí capítulo 2 y capítulo 3 son un mensaje para 7 iglesias. Y en el capítulo 2 y versículo 10, observe cómo dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 10. Esta es la iglesia de Esmirna. Y mire lo que le dice el Señor. Dice, verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí hay una premiación para esa iglesia, hay una promesa de Dios. Dice, corre la carrera, corre, no te canses, no te rindas, sigue adelante, sigue la vida cristiana. Dice, y yo te voy a dar la corona de vida, pero sé fiel, llega a la meta, alcanza la victoria, y yo te daré la corona de la vida. En el capítulo 3 le escribe a la iglesia en Filadelfia, mire lo que le dice, verso 11, Apocalipsis 3, versículo 11, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esa palabra corona es la palabra diadema, es la palabra que se usa para premios, recompensas que da el Señor. Dice que ninguno tome tu corona. Hay una corona para el vencedor, hay una corona para los cristianos que llegan al podio, hay una corona para aquellos que tienen una carrera victoriosa. Por eso, hermanos, tenemos que ir hacia adelante, animarnos, que no nos frenen las adversidades, que las astucias y las artimañas del diablo no enfríen nuestra fe. Hay que ir adelante, 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 hay que alcanzar la meta. Amén. Y hoy vamos a regresar a nuestra casa, escuchando el eco de ese mensaje de Pablo. Corred de tal manera que obtengáis. Amén. Corred de tal manera que obtengáis al Rey. Hay que dejar de lado la flojera, la pereza, hay que dejar de lado la mundanalidad, la diversión, aquellas distracciones que el diablo pone en nuestra vida. Y hay que concentrarse en la fe, y hay que poner los ojos en Jesús, y hay que mirar la meta, y hay que ir hacia adelante, 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 superando obstáculos. Corred de tal manera que obtengáis el Rey. Amén. Vamos a hablar con el Señor. Padre Santo, te damos gracias en este día por tu palabra, porque siempre somos animados por ella, Señor, fortalecidos, y que ella nos dé esa fuerza para seguir adelante a la carrera. Falta poco tiempo para nuestro encuentro contigo, Señor. Ya tú vas a venir en las nubes de manera inminente, pero mientras tanto queremos estar firmes en la carrera, correrla con gozo, como decía Pablo. Queremos llegar a la meta y danos ese entusiasmo para que mantengamos la mirada en ti, Señor. Vivir con los ojos puestos en Jesús. Ayúdanos, Padre, y ayuda a todos los que van a ver este mensaje, que tu palabra sea una vez más una voz de aliento a nuestro corazón, a nuestra alma. Que tu palabra sea la que nos impulse adelante y nos haga subir al podio de los vencedores para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra en este día, que Dios bendiga su vida. Amén.